Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA a través de los 45 canales que son parte de este gremio de medios de comunicación. En esta ocasión nos acompaña la asambleísta por Creo, Lourdes Cuesta Orellana, quien representa a la provincia de La Suay y entre sus principales aspectos en la hoja de vida es doctora en leyes por la Universidad de La Suay, trabajó en el SRI, trabajó en el consultorio jurídico de la Universidad de La Suay, docente universitaria, es presidenta provincial de Creo en Azuay y además de eso en la Asamblea Nacional en la actualidad es integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Bienvenida Lourdes, un gusto que nos acompañes en SECREA. Muchas gracias Roberto por la invitación, un saludo a quienes nos ven. Solo una aclaración, trabajé en el SRI en la época de Elsa de Mena, jamás con este gobierno. No he dicho ningún gobierno, sino que se trabajó como temas pasados. ¿Desde hace cuánto tiempo dedicada a la política? Bueno, desde que empezó a formarse Creo en realidad. Esto debe haber sido año 2009, más o menos. 2009, o sea, en todos estos años dedicada de lleno a lo que es la parte política. Bueno, dedicada al tema político y al ejercicio de mi profesión en ese entonces. Ahora, ¿qué criterio, políticamente hablando, qué criterio merece a Lourdes Cuesta los comentarios o criterios que el expresidente, el señor Correa, está emitiendo en redes sociales y lo que ha anunciado en estos días de que va a ser una especie de sabatina a través de redes sociales? Bueno, primero que de lo que tengo entendido va a hacer uso del término sabatina o enlace y hay que recordarle que no es parte del gobierno, él es un ciudadano de a pie y no puede utilizar esos nombres que son nombres oficiales que se utilizaban para una rendición de cuentas. Él no es nadie en este momento, es un ecuatoriano viviendo en el extranjero, nada más. Y era importante reconocer también que hasta hace poco tiempo el detalle de los contenidos que se emiten a través de las redes sociales también estaba a punto de ser normado por la Asamblea Nacional. Estuvo a punto de ser normado a pedido del expresidente justamente, que quiere controlar o que quería controlar absolutamente todo, la opinión, quería controlar la información, pero con una doble moral absoluta, pues tenía un ejército de trolls que todavía está activo, que son los que se dedican a insultar a quienes piensan distinto, a amenazar, por supuesto, bajo la cobardía del anonimato, ¿no? Y pagados con fondos públicos, que es lo grave. Increíble. Ahora, ¿qué criterio también se merece respecto de la relación o la ruptura de la relación entre Moreno y Correa? Hemos visto en los últimos días y semanas mensajes de ida y vuelta, mensajes subliminales, palabras del presidente Moreno, comentarios y ofensas y además de eso mensajes extensivos por parte del expresidente Correa. ¿Eso al sector político qué deja? ¿Una tranquilidad, una paz, se ve con nuevos ojos del futuro o simplemente es una cortina de humo? Bueno, creo que la crisis política que vivimos hoy en el país no nos da tranquilidad a ninguno. Y por otro lado, yo quiero creer, de verdad, quiero creer que es real esos vientos de cambio que anuncia el presidente Moreno. Quiero creer que es verdad lo que dice cuando habla de diálogo, cuando habla de cambios profundos. Sin embargo, han estado solamente esos diálogos, esas propuestas y demás, solamente en palabras. Todavía no estamos viendo hechos concretos. Todavía no estamos viendo que realmente se tomen medidas para acabar con la corrupción. Hay que ver que la ruptura con el vicepresidente de la República o el retirarle las funciones no fue por los tremendos casos de corrupción que conocemos hoy todos los ecuatorianos, sino fue por esa carta descomedida que envió el vicepresidente de la República. Nada dijo de la corrupción el presidente Moreno. ¿Se entendería entonces que la ruptura de esa relación o lo que se ha visto hasta el momento se debe efectivamente a esa carta? Yo quiero saber qué pasaría si es que el vicepresidente de la República pide disculpas por esa carta grosera. Y disculpas públicas. ¿Volverán a ser amigos nuevamente y nos olvidamos de todo lo que está sucediendo? Esa es la pregunta que a mí me queda en el aire. ¿O habrá gato encerrado en todo este proceso? Quiero creer que no, quiero creer que no. Quiero ver qué medidas económicas toma el presidente Moreno para sacarnos de la crisis económica. Quiero ver esta consulta popular que está sonando por ahí ya, si efectivamente termina con la reelección indefinida, si elimina ese órgano solapador que es el Consejo de Participación Ciudadana, si es que en efecto vamos a tener una lucha contra la corrupción y no solamente palabras. Eso es lo que quiero ver. Ahora, un detalle importante también en esto, que es la acción del vicepresidente Jorge Glass,
es que inclusive la Secretaría de Comunicación del Estado ecuatoriano, la SECOM, emitió un documento, un pronunciamiento indicando de que los enlaces o los comentarios que emite el vicepresidente de la República no representan a lo que piensa el gobierno ecuatoriano. Con eso le está desautorizando totalmente al señor Glass. Y lo grave de la sabatina de la semana anterior del vicepresidente Glass es que fue retransmitida por medios públicos, sin autorización de lo que está diciendo hoy la SECOM. Eso se llama peculado. Uso de fondos públicos, desvío de fondos públicos. Si no tenía autorización para hacerlo, se está tomando adicionalmente otra vez el nombre enlace, porque incluso tenía un número que continuaba el último que dejó el expresidente Correa. Está utilizando fondos públicos, como está acostumbrado, por supuesto, para su beneficio. Ahora, yendo un poco a los casos específicos de la corrupción, hemos visto en estos últimos días igualmente la denuncia del diario brasilero O Globo, de que habla de 14 millones de dólares que ha entregado al señor Glass a través de su tío, el señor Ricardo Rivera. ¿Qué decir frente a eso? Porque ahora se habla de millones y millones y millones de dólares y bueno, vamos viendo qué pasa en el proceso. Muchos de esos están afuera del país. Yo he perdido la cuenta ya de los montos en realidad de este momento. Lo que llama la atención es la pasividad del fiscal Bacamancheno. Hace rato debió abrir la indagación y ponerle medidas cautelares al vicepresidente de la República, tal como el movimiento, creo, lo solicitó por medio de uno de sus asambleístas semanas anteriores. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se victimice un tiempo más para decir que es un perseguido político y que se vaya del país? Eso es lo que estamos esperando. Hablan de que no se tienen pruebas. ¿Qué pruebas necesitan? El ADN del vicepresidente en los billetes, factura de las coimas. ¿Qué es lo que necesitan? La pasividad de la Fiscalía no puede continuar y los ecuatorianos debemos de exigir que esos órganos de control tomen acciones de inmediato. O va a suceder lo que sucedió con el ex contralor Polito, o el hacerse de la vista gorda con el ex fiscal Chiriboga, que de él no tenemos que olvidarnos tampoco. Se habla mucho en el sector político, se habla mucho del Ecuador del futuro, de las empresas del futuro, del gobierno del futuro, de la niñez, de la juventud. ¿Y estos casos qué deja para los adolescentes actuales que están viendo todos los días en medios de comunicación privados, comunitarios no tanto, ahora los públicos también se han abierto a eso, pero todos los días se está viendo actos de corrupción, peculado, o en fuga del país, etcétera? ¿Qué piensa la juventud? El otro día tuve una reunión con un grupo de jóvenes que están interesados en los temas políticos, parte de las bases de jóvenes, creo, en la provincia de La Suay, y les decía que no se queden con el mensaje que estamos teniendo durante estos 11 años ya, que el que roba, que el que es deshonesto, corrupto, siempre sale ganando, que eso no es normal. Hemos visto durante todos estos años con absoluta normalidad que una persona deshonesta se haga millonaria, se va del país a vivir a Miami y no le pasa absolutamente nada. Acá se habla de acuerdo entre privados, de errores de buena fe. ¿Cuál es el ejemplo que les estamos dando a los jóvenes en realidad? Si no les pasa absolutamente nada a los corruptos, los jóvenes van a decir, bueno, el dinero fácil está bien. Está bien, es normal. Está bien, es normal. Cuando el expresidente hablaba y les decía, queridos jóvenes, hay que recordar que cuando él asumió la presidencia, quienes tienen hoy 16 años, eran niños de 6 años y durante su juventud han visto corrupción e impunidad. Es lo único que han visto. Yo hablo por mis hijos también, que son adolescentes, y realmente es muy preocupante. Voy a leer una frase textual que dijo hace pocos días el ex vicepresidente Alberto Dajig. Y él dice, es difícil creer que un tío reciba millones y el sobrino no lo sepa. Esto respecto a que él fue cuestionado por $2 millones aproximadamente, y hoy se habla de cientos de millones de dólares. Y él tuvo que irse del país y todos sabemos la historia de Alberto Dajig. Y hay que recordar también que el tío Ricardo Rivera era socio en una compañía, o no sé si siga siendo, del vicepresidente de la República. Hay que recordar que fue de delegado a China, sin ser un funcionario estatal, a negociar contratos. Y hay que recordar, como dice el mismo gobierno, que Odebrecht es una empresa corrupta y corruptora a nivel internacional. No creo que sean tan tontos sus funcionarios para depositarle $13 millones a cualquier hijo de vecino que nada tiene que ver ni con los contratos ni con el gobierno. Insultan la inteligencia de los ecuatorianos en realidad. Ahora, frente a esto, ustedes como agrupación política han hecho una medición a nivel nacional.
Claro, ustedes son una fuerza política, realmente la segunda fuerza, bueno, en las elecciones pasaron cosas, pero ustedes han hecho algún estudio de impacto social frente a lo que piensa la sociedad de los casos de Odebrecht que vinculan a Jorge Glass, a Carlos Pólida, a Ricardo Rivera, etcétera. La gente está cansada. La gente está cansada de ver que este grupo de gente se ha hecho millonaria cuando vemos que todavía no se ha generado un solo empleo en el país. No hay medidas para la generación de empleo. Gente que tiene que salir a las calles a buscarse el día a día para mantener a sus hijos, para darles alimentación, salud, educación, mientras que los otros tienen depósitos millonarios en sus cuentas por actos de corrupción. Por supuesto que la gente está cansada y la gente en la calle pide la renuncia del vicepresidente de la República. Y no solo la renuncia, que devuelva el dinero, incluso que vaya preso de ser necesario. Un tema muy cierto, no se ve realmente que se ha generado empleo, y lo que sí se ve es mayor desempleo o empleo no adecuado. En mi caso, yo soy profesor universitario y veo a los jóvenes, realmente, cursos enteros que no tienen trabajo, jóvenes que están a punto de graduarse, jóvenes que ya se graduaron y no tienen trabajo. ¿Cómo va a generarse empleo si seguimos siendo un país que tiene inestabilidad jurídica y, por supuesto, inestabilidad económica? Lo que decía en un inicio, no se ha tomado una sola medida para generar empleo en el país. Hablamos de diálogo, pero ¿y los hechos? ¿Dónde están? No somos atractivos para la inversión extranjera, no somos atractivos para la inversión nacional. Vemos una proforma hoy que habla de un plan de vivienda, que está muy bien el plan de vivienda, pero ¿de dónde se va a sacar el dinero? O vendiendo un avión depreciado en 8 millones de dólares vamos a tener planes de vivienda. ¿Qué viene en septiembre? Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Será que viene un paquetazo? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿De dónde va a sacar dinero el gobierno nacional? Si no ha tomado medidas, si no ha tomado ningún tipo de medida que, como digo, genere inversión. Hace rato, dentro de los 30 primeros días de gobierno, debió eliminar el anticipo del impuesto a la renta, eliminar el impuesto a la salida de divisas. Es decir, vamos a tener una moratoria tributaria durante X número de años. ¿Para qué? Para que quien quiere ponerse un negocio sepa exactamente qué reglas del juego tiene y no se le estén cambiando como se la hizo durante todos estos años. Y en eso efectivamente el ministro Carlos de la Torre mencionó de que no va a haber paquetazos y que el pueblo ecuatoriano esté tranquilo. Coincido, esperemos, faltan días, recién estamos ni siquiera 100 días de que el gobierno está presente, hay 4 años más, veamos qué pasa en el devenir de los días y semanas. No podemos esperar tanto tiempo, Roberto. Estamos en una crisis económica muy grave. No podemos seguir esperando hasta que el presidente de la República se acabe de enterar qué platos más faltan en esta mesa que no estuvo servida. Porque a mí sí me gustaría recordarle también al presidente Moreno que él fue vicepresidente durante 6 años y funcionario de este gobierno durante 4 años. Así que hoy se esté enterando de las cifras reales puede ser una cosa, pero que haya sabido desde antes cómo estaba la situación en el país también creo. Y él debe poner soluciones de manera inmediata. Qué importante que es transparentar los detalles. Ahora, el presidente Moreno ha indicado que va a aplicar medidas de austeridad. 4 puntos específicos mencionó él. La venta de uno de los 2 aviones presidenciales, se acaba de decir, depreciado, es lógico. Venta de bienes inmuebles, ahí se habla que son más de 600, en la primera fase, más de 600 bienes por más de 300 millones de dólares. La venta de vehículos de lujo del Estado y la reducción de un 10% de sueldo de altos funcionarios, más o menos 7.200 empleados. ¿Será eso una primera fase lo viable o será para que la sociedad ecuatoriana se tranquilice un poco? Creo que son placebos en realidad. Un avión que hoy puede estar alrededor de los 8 millones de dólares, según vi información que pasaron en los medios de comunicación, un avión que costó 38 millones de dólares y que hoy le causa lágrimas al vicepresidente porque no le dejan utilizar. Alrededor de 2 millones de dólares al año en ahorro de sueldo de funcionarios públicos. Que hay que tener cuidado también. ¿No será que están incentivando con eso el redondeo por fuera de sus funciones? Hay que tener mucho cuidado. La venta de los bienes de inmobiliar, que pasarán a financiar Casa para Todos. Yo pido a la ciudadanía estar atenta con la venta de esos bienes inmuebles. Vamos a ver quién los compra también, con mucho tino la venta de esos bienes. Tal vez grandes grupos empresariales que han estado siempre presentes, ¿no? Esperemos que den la cara quienes los compren y que no asome un tío por ahí también para comprar. O como en los medios de comunicación, personajes oscuros que acaparan frecuencias.
Ahora, el fiscal general Carlos Vaca Mancheno acaba de afirmar de que Polit recibió $10 millones de la parte de la constructora Odebrecht. ¿Qué decir frente a eso? El señor que está enfermo en Miami, otro que fue a un matrimonio, etcétera, ahora está un señor enfermo en Estados Unidos. Hay varias cosas que analizar en eso. Uno, escuché que el fiscal estaba ya con todos los trámites listos para solicitar la extradición del excontralor Polit. ¿Cuándo se ha dado la extradición de un ciudadano americano? Porque parece que es el único que no se ha enterado que tiene doble nacionalidad y hasta votó en las elecciones, me parece que en las dos últimas de los Estados Unidos, y lo más gracioso, con el Partido Republicano. Así que vamos a ver cuándo en realidad pueden extraditar a un ciudadano americano. Hay otra cosa, no se lo está juzgando por peculado, pues. Me parece que el tipo penal es asociación ilícita o algo por el estilo. 4 años, 5 años de cárcel. Y ojo que está con prisión domiciliaria en el soleado Miami. Entonces, son cortinas de humo. Yo no sé qué pretende el fiscal Vaca Mancheno. No sé qué pretende con esto. Realmente los ecuatorianos debemos estar atentos, ¿no? Ahora, frente al criterio y como decisión del Ejecutivo de vetar la ley de paraísos fiscales, ustedes han actuado de manera fuerte ahí, como creo. ¿Qué decir frente a eso? Bueno, hay una objeción parcial absolutamente intrascendente. Es absolutamente intrascendente porque en principio esta ley inconstitucional habla de una excepción para los funcionarios del servicio exterior y quienes son nombrados asambleístas por las circunscripciones del exterior, porque hay que recordar que dentro de la Asamblea Nacional tenemos representantes de los migrantes de la parte de América del Norte y Canadá, América Latina y el Caribe, y Europa, Asia y Oceanía. En el veto u objeción parcial se elimina a los asambleístas por el exterior porque, a decir del presidente Moreno, mientras menos excepciones hayan a la ley, mejor. Y de ahí son temas nada más de forma sobre los procedimientos que tiene que seguir Contraloría. Nada dice de la inconstitucionalidad, porque hay que tener en cuenta que esa ley se extralimita frente a la voluntad popular. Los ecuatorianos del 19 de febrero dijeron que no quieren que funcionarios públicos tengan su dinero en paraísos fiscales. Pero nada habló de aspirantes a funcionarios públicos o de candidatos. Están, de manera inconstitucional, poniendo prohibiciones que no establece la Constitución de la República y no hay ningún tipo de intención de enmienda. Esa ley es absolutamente inconstitucional y la objeción parcial del presidente absolutamente intrascendente. Ahora ahí se suma también que se ha mencionado de 3.200 funcionarios públicos que tendrían sus dineros, sus ahorros en paraísos fiscales, según el SRI. Hay un informe justamente dentro de esta ley de paraísos fiscales en donde el director general del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, informa de una serie de transacciones con paraísos fiscales y que hay 3.266 funcionarios con dineros en paraísos fiscales, dineros o bienes. Yo solicité a la Asamblea Nacional que sea llamado el director general del Servicio de Rentas Internas y que entregue ese listado, que entregue el listado de esos funcionarios. Es lo transparente, ¿no? Está pendiente. Aprobaron el cambio de orden del día, pero hasta el día de hoy hemos tenido la sesión en donde se aprueba la resolución. ¿Y por qué? A ver, me voy a ratificar en algo. A mí no me importa el destino de los fondos, lo que me interesa es el origen. Si esos funcionarios públicos demuestran que ese dinero fue obtenido legalmente, pagaron impuestos en el Ecuador y lo sacaron a donde mejor les convenga, pues no hay ningún problema. Es el origen de los fondos lo que interesa. Si estos 3.200 funcionarios pueden explicar si es dinero lícito, pues muy bien, un aplauso para ellos. No hay ningún inconveniente. Pero si no, pues tendrán que rendir cuentas. Y adicionalmente se solicitó que esta resolución que está por aprobarse serviría para ¿qué? Como insumo para esta comisión multipartidista que está analizando el caso Odebrecht en la Asamblea Nacional. Así que estamos a la espera de que se convoque a la sesión en donde debe aprobarse esa resolución y por supuesto espero el voto favorable de todos quienes dicen luchar contra la corrupción. Sería lo transparente. Recordemos un poco ahora el tema de la Ley Orgánica de Comunicación. En campaña, Guillermo Lasso y Andrés Páez mencionaron en varias ocasiones o que se iba a eliminar la Ley de Comunicación o que se iba a reformar la Ley de Comunicación. Todos somos conscientes que la Ley Orgánica de Comunicación debe tener cambios de raíz. Ahora, ustedes han mencionado, como creo, la posibilidad de hacer reformas
Incluso hablaron de hacer una ley o proponer una ley a la libertad de expresión. ¿Cómo está ese proceso? En efecto, ¿Cómo creo? Yo estoy trabajando justamente con ese proyecto, la ley de libertad de expresión, en donde primero garantiza la ley de la libertad de expresión justamente basándose en el Tratado de Chapultepec, en lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la comunicación, la información, la libertad de expresión es un derecho humano. Así que basándose en esos principios se defiende la libertad de expresión. Y por supuesto se prohíbe, y aquí sí voy a usar el término, se prohíbe cualquier restricción a las redes sociales. Para eso está el COIP. Quien amenace o quien utilice de forma ilegal o para cometer delitos las redes sociales, pues ahí está un código integral penal hecho por ellos mismos que puede ser utilizado. Pero las redes sociales son un medio de información actualmente. Ahora, cuando se habla de libertad de expresión, ¿sería tal vez una ley adicional a la Ley Orgánica de Comunicación? ¿O sería un reemplazo a la Ley de Comunicación? Tiene que ser un reemplazo. La Ley de Comunicación tiene que ser derogada. Esa ley mordaza que lo único que ha hecho es, primero, permitir que se nos ataque constantemente a los ecuatorianos que pensamos distinto. Segundo, generar un gran negocio para quienes están involucrados con los medios públicos. Tercero, amedrentar a los medios de comunicación y terminar con la prensa de investigación. Ese es un gran problema que tenemos. Hoy estamos viendo que de los mayores casos de corrupción que ha habido en la historia del país, ¿por quién nos estamos enterando? Por la prensa. Y lamentablemente por la prensa de otro país. Porque acá a los medios de comunicación los tienen contra las cuerdas, o porque les quitan la frecuencia, o les ponen multas tan grandes que simplemente los quiebran y tienen que cerrar. O otro de los aspectos que hemos conversado muchas veces, los jóvenes que se gradúan en comunicación social o periodismo entran ganando en este momento un básico unificado de más de $900. Mucho más que el resto de ecuatorianos. Así es. Entonces, los medios de comunicación de provincia, de cantón, ¿tienen la capacidad económica para esos salarios? No tienen. ¿Qué pasa con esos jóvenes graduados? No tienen la posibilidad de poder ingresar a trabajar en medios de comunicación. Es muy duro eso. Y no solamente eso, sino que existe también un bloqueo para quienes han ejercido el periodismo durante toda su vida. Yo creo que muchas veces la formación académica debe ir acompañada de la práctica. Y conocemos y sabemos que existen periodistas que no tienen el título profesional, pero que tienen más experiencia que cualquier graduado con las mejores notas y la mejor maestría. Así es. Entonces eso hay que tener en cuenta. Lo que están haciendo cada vez es ir bloqueando incluso la libertad de trabajo. Totalmente. Ahora, frente a esto vemos que hace varios meses también el superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, hizo una impresión a la Ley Orgánica de Comunicación donde hay una falla en 2 artículos. ¿Se ha hecho algo sobre eso? Se está desempolvando ese trámite. Eso se llama adulteración de documento público. ¿Y se demora tanto tiempo ese detalle? Aquí hay voluntad política. Es un tema de voluntad política. Es un tema de, así como blindaron un juicio político al vicepresidente, protegieron a este señor que haciendo uso de una ley adulterada multó a medios de comunicación. Así que también deberá ahí plantearse el derecho de repetición. Para las sanciones es increíble la velocidad como se generan, pero para la rectificación... Ese señor ha hecho uso y abuso del cargo en el que está. Así de claro y así de simple, él también tiene que irse rápido. Un tema final, estamos acabando con el programa. Vamos a un tema internacional. ¿Qué decir frente a las declaraciones de este jugador de fútbol, que en su época fue buen jugador de fútbol, el señor Maradona, cuando textualmente dice que está a favor de la dictadura de Maduro en Venezuela? Más allá de lo que ha dicho un exjugador de fútbol, muy respetado en su época, una maravilla con la pelota, nos debe preocupar qué dice nuestro gobierno. Ahí está María Fernanda Espinosa, la canciller, apoyando lo que sucede hoy en Venezuela. Y aquí voy a ser muy clara, Maduro es un asesino. Tiene sobre sus hombros la muerte de los hermanos venezolanos y no piensan parar. Y eso está apoyando a nuestra Cancillería. Y el presidente Lenín Moreno tampoco ha dicho nada al respecto. Así que más allá de preocuparnos lo que puede decir una persona que hoy tiene muchos problemas con drogas, debe preocuparnos nuestros funcionarios, nuestros representantes en el exterior, cómo están apoyando un asesino y una dictadura. Yo creo que desde nuestros padres siempre estuvieron buscando un nuevo amanecer y ahora nosotros seguimos esperando un nuevo amanecer para el Ecuador porque no es justo que dejemos a los hijos, a nuestros nietos,
un Ecuador con problemas, con actos de corrupción y con apoyo a dictaduras que realmente no traen nada para América Latina. Levantemos la voz, no nos callemos, no bajemos los brazos, no pensemos que porque ellos están en mayoría en una asamblea o porque son gobierno tienen la razón y nosotros tenemos que callarnos. Desde cada espacio en el que estemos nosotros, desde los canales de televisión, desde las universidades, desde el trabajo, desde la calle, desde donde sea, levantemos la voz, es la única forma de ser escuchados. Y no paremos hasta que las cosas se transparenten en el Ecuador. Queremos agradecer a Lourdes Cuesta y recordarles a ustedes, amigos, que SECREA siempre está por respaldar y respetar la libertad de expresión. Muchísimas gracias, Lourdes, y con ustedes, Gracias, amigos, Lourdes. hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV Más, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.